Muy buenas tardes, un placer saludarlos. Bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro querido planetario de la Universidad Nacional de La Plata, a nuestro histórico ciclo de charla de los viernes, un ciclo que ya tiene décadas aquí en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Les damos las bienvenidas, soy Diego Bagú, director del planetario, y es un placer tenerlos nuevamente aquí acompañándonos. Hoy una tarde especial porque tenemos realmente un invitado de lujo, como bien saben, es una alegría poder disfrutar hoy con todos ustedes una charla nada más ni nada menos que de Juan Martín Maldacena, este físico argentino que estudió aquí en nuestro país, se formó en nuestro país y ya hace varios años está en los Estados Unidos y que, ¿qué podemos decir? Nos llena de orgullo realmente. Así que muchísimas gracias, como siempre hacemos. Vamos a tener la charla de Juan Martín y van a poder hacer preguntas. Ahí Martín nos dijo también en la previa que quizás haga una pausa para que ustedes puedan preguntar también a medida que vaya avanzando la charla. Así que bueno, gracias a todos. Hay muchísimos comentarios, hay mucha gente ya presente. Bueno, gracias a todos. Le voy a dar la bienvenida a mi coequiper, a mi amiga, ¿sí? Juliana Godoy, que es una de, bueno, a ver, no soy objetivo, una de nuestras mejores guías de la facultad. Hola Juli, ¿cómo andás? No me hagas poner colorada. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes para todos, para todas. Estamos acá muy emocionados por la charla que vamos a escuchar hoy. Espero que con muchas ganas de preguntar y de descubrir todo este maravilloso mundo que nos van a mostrar en esta charla. Así que también ansiosa, Diego. Me imagino, me imagino. Bueno, antes de darle la bienvenida oficial, ¿sí?, a nuestro invitado, tenemos un videíto muy cortito como intro, ¿sí?, a la charla, o más que nada al invitado que vamos a tener. Así que lo queremos compartir con ustedes. Bueno, y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Hola Juan, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Mucho gusto, muchos saludos a todos. Espero que estén todos muy bien. Todos muy bien por acá y bueno, ansiosos. Yo la primera vez que hablo con vos, o mejor dicho, en esta semana fue la primera vez que estuve hablando con vos a la distancia. Ojalá algún día, bueno, un placer tenerte, ojalá algún día te podamos tener
físicamente, ¿sí? Sí. Aquí en el planetario. Bueno, varias veces visité la Universidad de La Plata. Uh-huh. Así que bueno, sería muy lindo. Vos comenzaste estudiando en la UBA. Sí, yo empecé 2 años en la UBA y después fui al Instituto Balseiro en Bariloche. Exactamente, exactamente. Bueno, y una cosa que yo no sabía, pero bueno, para hacer los deberes, ¿no? Uno siempre hace los deberes antes de las charlas con los invitados. ¿Cumpliste años hace muy poquito? Sí, el 10 de septiembre. Bueno, feliz cumple entonces. Gracias. Atrasado, pero tarde pero seguro. Bueno, Juan, muchísimas gracias por Bueno, de nada, acompañarnos. es un gusto para mí estar con ustedes. Como Tenemos decía acá la hoy, gente muy ansiosa, Diego, están Bueno, diciendo que se van a preparar unos mates para ver la charla, así que están ahí con muchas ganas de comenzar. muy bien, bueno, muy bien. comencemos entonces. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a presentar el mini porque él nos envió un currículum muy, muy pequeño, pero porque, bueno, la humildad es lo que lo caracteriza. Juan nació en Buenos Aires en 1968 y luego de pasar por la UBA un par de años hizo su carrera, como nos contaba, de licenciatura en el Instituto Balseiro, terminando en 1991. Luego hizo su doctorado en la Universidad de Princeton y después de pasar por un par de universidades, obtuvo un puesto de profesor en el Instituto de Estudios Avanzados en el 2001. Ha trabajado sobre la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas, con un énfasis particular en los agujeros negros. Su trabajo más reconocido propone una relación entre la teoría de la gravedad y la mecánica cuántica, pero también ha publicado más de 150 artículos sobre estos temas y por estos trabajos ha obtenido varios premios y reconocimientos. Juan, para romper el hielo e ir entrando en tema, queríamos hacerte unas 2 preguntas, más que nada con la persona en sí. Digo, ¿cómo nació tu pasión por la ciencia, en particular por la física? Sí, yo cuando era chico me gustaba ayudar a mi papá a arreglar las cosas del hogar, digamos, el auto, la máquina de lavar la ropa, el televisor, etcétera. Y eso me hizo interesar por la ingeniería, por cómo estaban construidos y eventualmente también por las leyes de la física que son explotadas para hacer funcionar estos aparatos, ¿no? Y después comencé a estudiar física en la universidad porque, bueno, había leído en la secundaria algunos libros de divulgación de física y eso me hizo interesar un poco más en la física y al entrar a la universidad decidí tratar de estudiar física. No sabía de qué se trataba la física ni qué hacía en concreto un físico. Investigación y eso lo fui descubriendo a medida que fui avanzando en la carrera de la universidad. Excelente. Juli, no sé si. Sí, por ahí acá estaba distraída un poco con el chat porque están haciendo unos comentarios espectaculares, están diciendo muy un honor recibir al Messi de la física, dicen por acá. Así que saludos de todos nuestra comunidad, estudiantes, profesores de la casa, público que se acercó a escucharte. Así que bueno, desde ya agradecerte y por ahí para preguntarte un poco, como estudiante de astronomía, me acuerdo mucho del momento en el que, por ejemplo, se publicó la primera foto de un agujero negro, ya que hoy vamos a hablar un poco de los agujeros negros, y también el momento en el que se anunció que se habían detectado ondas gravitacionales. Y fue justo cuando estábamos en clase, realmente fue como un momento muy emocionante y te quería preguntar cómo lo viviste vos, cómo te sentiste en ese momento, si hubo algún evento así similar a estos que a vos te haya, que lo recuerdes con emoción, de los últimos años, los avances que hubo en estos temas, ¿no? Sí, bueno, esos 2 eventos que mencionaste sí fueron históricos y también yo había oído hablar de la detección de ondas gravitacionales, posible detección de ondas gravitacionales desde que había comenzado a estudiar física. Y es durante muchos años, 30 años o más, había escuchado hablar de eso y finalmente ocurrió y bueno, ocurrió y con sorpresas porque eran agujeros negros que no se esperaban y bueno, se fueron bueno, y ahora se está avanzando mucho en eso. Descubrimientos comparables fueron, bueno, el descubrimiento del bosón de Higgs,
descubrimiento de las anisotropías en la radiación cósmica de fondo, o sea, las fluctuaciones primordiales. También el hecho de que el universo se está acelerando, se está expandiendo en forma acelerada. Esos fueron todos descubrimientos que han ocurrido durante mi carrera en la física, ¿no? Claro. Se entendió también la masa de los neutrinos, cómo funcionan los neutrinos, otro tipo de descubrimiento de física. Una linda época para investigar en física. Sí, hay muchas preguntas y seguramente se van a seguir haciendo descubrimientos en los próximos años. Claro. Una época maravillosa para la ciencia, realmente. Juli, tenemos la intro para la charla y ya le damos... Sí, cómo no. el okay. Bueno, vamos a presentar un poco la charla así del día de hoy, que el título es Agujeros negros y la estructura del espacio-tiempo. Y como para contar un poquito acerca de qué se trata, les queremos compartir un breve resumen que dice lo siguiente: los agujeros negros son objetos fascinantes que predice la teoría de la relatividad general. Veremos que la teoría cuántica predice también fenómenos nuevos como la radiación de Hawking. Esto da origen a ciertos problemas teóricos que surgen nuevas perspectivas, que sugieren nuevas perspectivas sobre la naturaleza del espacio-tiempo. Así que muchas gracias, Martín, nuevamente por estar aquí, y vamos a ver qué nos puedes contar acerca de todos estos temas. Bueno, un gusto. Entonces comenzamos. Empiezo a compartir la pantalla. Sí, cómo no. Bueno, y desde ya gracias a todos ustedes que están acompañándonos, ¿sí? Esta tarde, mucha gente. Bueno, vamos a hablar sobre los agujeros negros y la estructura del espacio-tiempo. ¿Me escuchan bien? Sí, yo no veo todavía la pantalla. No veo todavía la presentación. Ah, entonces estamos teniendo un problema. A ver. Veamos. ¿Ahora? Ahí está. Genial. Ahora sí están. Muy bien. Vamos a hablar sobre los agujeros negros y la estructura del espacio-tiempo. Los agujeros negros, primero vamos a empezar con un pequeño resumen de la charla. Los agujeros negros son objetos que se descubrieron en la relatividad general. Este señor Schwarzschild los descubrió, pero realmente fueron muy confusos, porque Einstein mismo se sintió confundido por los agujeros negros y pensó que no existían, que eran soluciones matemáticas, pero que físicamente no se podían formar. Sin embargo, se entendió finalmente de que los agujeros negros son inevitables, y más recientemente Hawking incluso dijo que los agujeros negros no siempre son negros. Vamos a ver ejemplos de agujeros negros rojos, blancos, etc. Y que quizás implican que la mecánica cuántica no necesita ser modificada. Pero vamos a ver que hay una teoría de la gravedad cuántica, la teoría de cuerdas, que dice que los agujeros negros son consistentes con la mecánica cuántica y que hay una cierta relación entre la gravedad y la física de partículas. Pero no todo se ha entendido sobre los agujeros negros, especialmente sobre los agujeros, las partes cuánticas, y todavía hay preguntas. Entonces, los agujeros negros han sido objeto de confusión. Todos los mejores físicos se han confundido sobre los agujeros negros, o sea que si se sienten confundidos en mi charla, no van a estar solos. Pero bueno, antes de comenzar con los agujeros negros, vamos a empezar con algunas cosas un poco más básicas, más primordiales. Primero, toda esta historia va a comenzar con el principio de la relatividad del movimiento, que nos dice que si un observador viaja con velocidad constante, observa las mismas leyes de la física que un observador en reposo. O sea, que si tenemos a alguien que está en su laboratorio quieto y alguien cuyo laboratorio se está moviendo, los dos observan exactamente las mismas leyes de la física. Este mismo principio, Einstein le agregó una nueva cosa, que es que hay una ley de la física, que es que la velocidad máxima de propagación de las señales es la velocidad de la luz. Y puso el principio adicional de que esta velocidad tiene que ser la misma vista por todos los observadores. Entonces, para que esto pueda ocurrir, es necesario que
el observador que está moviendo siente que el tiempo pasa en forma un poco más lento. Porque imagínense, desde el punto de vista de la intuición ordinaria, olvidémonos por ahora de la relatividad, si a uno le dicen que uno se está moviendo y hay otro observador que está quieto y ambos ven la misma luz moviéndose, uno intuitivamente pensaría que este que está quieto vea la luz viajar más rápido que este que se está moviendo. También esa es la intuición ordinaria que uno tiene. Y si no tienen esa intuición es porque no lo estoy explicando bien, porque eso es lo que a uno le resultaría obvio. Sin embargo, es una ley de la física que ambos miden la misma velocidad, y esto hace que el tiempo, eso solo es posible gracias a que el tiempo pasa en una forma distinta para este observador que se mueve. O sea, el tiempo transcurre a distinta velocidad para los dos observadores. Una manera quizás un poco más clara de decir cómo ocurre esto, o de explicar qué es lo que ocurre, es la famosa paradoja de los mellizos, donde uno tiene dos bebés que nacen exactamente al mismo tiempo, y después uno de ellos, uno lo lleva viajando a velocidades muy grandes y regresa. El que viajó va a estar más joven que el que se quedó quieto. O sea, el tiempo pasó en una forma más lenta. Parece que se estuvo moviendo y volviendo. Los dos no son simétricos porque este sintió una cierta aceleración. Este observador sintió una cierta aceleración y ese fue el que estuvo más joven. Ahora imaginémonos que tenemos una nueva regla. Este es un experimento imaginario, que nos dice que cuando estos mellizos se mueren, ¿cuál de los dos mellizos preferirías ser? ¿Preferirías ser el mellizo que se quedó con velocidad constante o el mellizo que cambió la velocidad? Lo pueden pensar un momento, pero sospecho que todos ustedes van a preferir ser el mellizo que no sintió aceleración. Y de hecho, las partículas elementales también prefieren esto. La idea es que las partículas elementales siguen la trayectoria, una trayectoria sin aceleración, porque prefieren vivir la mayor cantidad de tiempo posible. A veces se llama el principio de máxima vida para las partículas elementales, y es un principio de la física clásica. Entonces, la razón por la cual estamos discutiendo esto es para explicar que el espacio y el tiempo se puede concebir en forma mejor como un único objeto, el espacio-tiempo. A veces la gente dice, ¿por qué es que los físicos hablan del espacio-tiempo y juntan esas dos palabras que parecen no tener nada que ver una con la otra? La razón por la cual juntamos estas dos palabras es porque el tiempo que experimentamos depende de cómo nos movemos. Esto hace que lo que un observador vea como espacio y tiempo sea distinto que lo que otro observador vea como espacio y tiempo. Otra manera de decirlo es que uno tiene un objeto único que es el espacio-tiempo, y cómo uno lo divide en espacio y tiempo depende de cómo nos movemos. También parte de esta descripción es que objetos o partículas que se mueven libremente lo hacen de tal forma de vivir lo máximo posible. Y eso se logra moviéndose con velocidad constante. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre la gravedad, la intuición, que es lo que decía Aristóteles, era que los objetos más pesados caen más rápido. Y de hecho, si tiramos una bola de cañón y una pluma desde la torre de Pisa, la bola de cañón cae más rápido. Sin embargo, Galileo se dio cuenta de que todo caería de la misma manera si eliminásemos la resistencia del aire. O sea, si eliminamos el aire y hacemos el mismo experimento, vemos que los dos caen exactamente de la misma manera. Eso lo vemos también con objetos que están en órbita, como la nave espacial y el astronauta. Ambos están cayendo y moviéndose alrededor de la Tierra, pero ambos lo hacen exactamente de la misma manera. Entonces el astronauta se siente flotando al lado de la nave espacial. Esto dio origen a lo que Einstein llamó su idea feliz, que es que cuando uno cae libremente, la gravedad desaparece. Él se imaginaba un experimento donde había un ascensor y el ascensor empezaba a caer libremente y la persona dentro del ascensor se sentiría flotando.
Y esto lo elevó a un nuevo principio de la física, que es que la gravedad desaparece cuando uno cae libremente. A veces se llama el principio de equivalencia. Este principio, junto con ideas de la relatividad especial, dio origen a la relatividad general. La relatividad general es la descripción moderna de la teoría de la gravedad y postula que la gravedad se debe a la curvatura del espacio-tiempo. O sea, la idea es que un objeto pesado deforma el espacio y el tiempo a su alrededor, y cuando uno tiene una pequeña masa, una pequeña partícula, esa pequeña partícula sigue la trayectoria de máximo tiempo en ese espacio-tiempo curvo. O sea, trata de maximizar su tiempo de vida dentro de ese espacio-tiempo que es curvo, y debido a que es curvo, no sigue una línea recta, sino que sigue unas líneas más complicadas. O sea que vamos a primero decir si pensamos que podemos dibujar en el espacio y el tiempo, lo podemos representar en dos dimensiones, en lugar de tener, imaginemos un espacio, una sola de las dimensiones del espacio, digamos que es la línea horizontal, y tenemos el tiempo, lo dibujamos en forma vertical. Entonces, un evento en este espacio-tiempo sería uno de estos puntos, y una persona que se queda quieta es algo que está siempre en el mismo punto del espacio, pero yendo hacia adelante en el tiempo. Y el mellizo que se fue lejos y después volvió, sigue una trayectoria de este tipo, y este mellizo sintió un poco de peso cuando se estaba acelerando. Sintió peso en el sentido de que al acelerarse sintió una fuerza que lo empujaba sobre el piso o la pared de la nave espacial. Y vimos antes que el tiempo pasó más lento para él. Lo mismo ocurre en un campo gravitatorio. Si tenemos un objeto pesado y tenemos dos mellizos, el mellizo que está cerca del objeto pesado va a sentir que el tiempo pasó más lentamente. O sea que una de las cosas que vemos es que, de acuerdo a esta teoría, la gravedad cambia el flujo del tiempo. O sea, el tiempo transcurre en forma distinta para dos observadores en un campo gravitatorio. Supongamos que tenemos dos personas que están en un edificio. Tenemos a la persona que vive en el piso de abajo y la persona en el piso de arriba. Los dos ponen sus relojes, sincronizan sus relojes a un cierto tiempo, y después los dejan correr, y van a ver que el tiempo del de abajo pasa un poco más lento que el tiempo para el que está arriba. ¿Sí? El tiempo transcurre más lentamente, pero este es un efecto muy, muy pequeño para un edificio de la ciudad de Buenos Aires. Es un efecto que es una parte en 10 a la 15, o sea que hay que tener un reloj sumamente preciso para lograr medir este efecto. Hay relojes que son suficientemente precisos como para medir este efecto. De hecho, los mejores relojes que se han construido pueden detectar una diferencia de altura de 1 centímetro. O sea que cuando tenemos una estrella o un objeto pesado, el tiempo transcurre a distinta velocidad, digamos, lejos que cerca de la estrella. O sea, si tenemos a alguien que está en la superficie de la estrella, el tiempo transcurre de una forma un poco más lenta. Y este señor Schwarzschild encontró la geometría del espacio-tiempo fuera de la estrella. Y esa geometría nos dice muchas cosas, nos dice cómo está curvado el espacio, pero también nos dice cómo está curvado el tiempo y cómo transcurre el tiempo. Entre las cosas que nos dice es este hecho de cómo transcurre el tiempo para distintos observadores. Si tenemos esa estrella y la hacemos un poco más chica, pero manteniendo siempre la misma masa, veríamos que, tuve un pequeño problema aquí con estos dibujos. Si tenemos esta estrella y le reducimos un poco la masa, con la misma masa reducimos el tamaño, veríamos que esta persona sentiría un peso más fuerte, se concentra más la fuerza de la gravedad, el peso sería mayor, y el tiempo también transcurriría un poco más lento. Esta curva acá está tratando de representar cuánto más lentamente transcurre el tiempo en este punto del espacio, comparado a cómo transcurre lejos. Pero esta geometría que encontró este señor Schwarzschild tiene una cosa bastante sorprendente, que nos dice que si la estrella tuviera menos de un cierto tamaño,
que ahora se llama el radio del agujero negro, ese tamaño. Entonces, hay una posición en donde la fuerza sería infinita y el tiempo parecería dejar de transcurrir. O sea, alguien que estuviera quieto en ese punto sentiría una fuerza, un peso infinito, y el tiempo no transcurriría para esa persona. Esto fue lo que le molestó a Einstein, parecía algo muy extraño, y pensó que por esta razón uno nunca podía comprimir una estrella tanto como esto, como para que ocurra esto. Sin embargo, para este observador que siente un peso infinito, no se está dejando llevar libremente por la gravedad. ¿Qué pasa si cae libremente? Si es alguien que se deja caer, o sea, para lograr no caerse tendría que tener una nave espacial que lo está empujando para afuera, ¿no? Entonces, si se dejara caer libremente, ¿qué pasaría? Si se dejaran llevar y caen libremente, esa fuerza que parece ser infinita de la gravedad desaparece, y lo que ocurre es que alguien que está cayendo libremente, digamos este punto rojo, cae, pasa a través de esa superficie y entra a una nueva región del espacio-tiempo que parece como un pequeño Big Crunch, o sea, una pequeña implosión en una región donde todo el espacio-tiempo colapsa. Pero en el momento de cruzar este llamado horizonte, no siente nada especial. Pero si uno cruza esta región, entra a otra región del espacio-tiempo, de la cual no se puede volver a salir. Es una región en donde el espacio-tiempo colapsa y nada de lo que ocurre acá puede mandar señales hacia el exterior, ni siquiera se puede salir. Y no podemos evitar terminar en una región donde las fuerzas gravitatorias se hacen infinitas y si uno llega a esa región uno se moriría. Es como un colapso gravitatorio, toda esa región del espacio colapsa en un punto muy pequeño y no se sabe, de acuerdo a las leyes de la física que conocemos ahora, no se sabe qué ocurre después o si el tiempo mismo continúa después de ese momento. Una cosa importante es que tenemos que pensar a esta singularidad no es como un punto en el interior que uno puede evitar caer o no, sino que es un punto que está en el futuro. O sea, una vez que uno entra a esta región, esa singularidad está en el futuro de uno, y uno no puede evitar caer en ella o terminar en ella porque no puede evitar continuar viajando hacia el futuro. Este universo que colapsa es una región del universo que colapsa, no es visible desde el exterior. O sea que lo que aprendimos es que la geometría continúa detrás de este horizonte y que hay una singularidad. Y al cruzar el horizonte no se siente nada especial. Para explicar cómo puede ser esto, hay una analogía muy interesante, que es pensar al espacio-tiempo como un río. Esto de pensar al tiempo como un río va a los griegos antiguos, pero bueno, esto es simplemente una referencia en chiste. Pero bueno, estamos pensando en un río donde la velocidad del agua va aumentando hasta que llega a una catarata. ¿Está bien? Esa es la situación. Ahora imaginémonos que en este río hay unos ciertos peces que pueden viajar a una cierta velocidad, y ellos pueden viajar a una cierta velocidad máxima. Esta velocidad máxima a la cual viajan los peces es análoga a la velocidad de la luz. Entonces, si uno tiene un pez en esta región, uno puede viajar hacia río arriba y no hay problema. Ahora, si hay un lugar en donde la velocidad a la que viajan los peces, nadan los peces, es igual a la velocidad del agua, un pez que está viajando aquí hacia la derecha se mantendría siempre en el mismo lugar. ¿Está bien? Por otro lado, si uno tiene un pez detrás de esa región, ese pez terminaría cayendo aquí en la singularidad y no puede evitar eso. Por más que nade, termina cayendo aquí. Ahora, estos peces no sienten nada especial cuando pasan por esta región. Pueden pasar nadando hacia la izquierda, bueno, no pueden pasar nadando hacia la derecha, pero pueden pasar nadando hacia la izquierda y no sienten nada en ese lugar. O sea, imagínense que es un río turbio que no pueden mirar a la orilla. Los peces se sienten lo más bien nadando ahí, pero llega un punto en que no pueden evitar caer en la singularidad. Esto es análogo al horizonte de los agujeros negros, o sea, acá el horizonte sería el lugar donde la velocidad del pez es igual a la velocidad del agua.
Bueno, quizás voy a parar acá un momento por si tienen preguntas para hacer sobre esta parte. Sí, Juan Martín. Sí, Acá tenemos una pregunta muy interesante sí, acerca de lo que es la velocidad de la luz, ¿no? sí, muy bien. Y de cómo es puntualmente viajar a la velocidad de la luz. Si uno viajara constantemente a la velocidad de la luz, sería casi inmortal, nos preguntan. ¿Cómo es eso de que se detiene el tiempo? Sí, si uno puede viajar a velocidad, si uno viaja a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, uno envejecería menos, ¿no? O sea, si ahora nos pusiéramos a viajar a velocidad muy, muy, muy grande, muy cercana a la velocidad de la luz, podemos viajar a un lugar en el tiempo dentro de 1 millón de años y vamos a tener una edad parecida a la que tenemos ahora, si viajamos suficientemente rápido. Esto es para una persona sería muy difícil y es tecnológicamente muy, muy difícil lograr hacer eso. Hay muchos problemas técnicos, pero para partículas elementales esto se hace rutinariamente. O sea, hay partículas elementales que tienen un tiempo de vida, que viven, por ejemplo, 1 microsegundo, como un muón, por ejemplo. Pero si uno a esa partícula uno la pone en un acelerador de partículas y las hace viajar muy, muy rápidamente, viven mucho más tiempo. Y acá nos hacen otra pregunta que dice que si a partir del horizonte de eventos se detiene la traslación en el tiempo, en el espacio, y empezamos a viajar en el tiempo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, una persona, nosotros no constantemente estamos viajando en el tiempo, estamos viajando hacia adelante en el tiempo, ¿no es cierto? Y cuando entramos en el agujero negro continuamos viajando hacia adelante en el tiempo, es solo que el espacio, la geometría es tal que todo el espacio-tiempo colapsa alrededor nuestro. Y nos atrapa en ese lugar y no podemos viajar a regiones distantes. Tenemos un montón de preguntas. Se ve que Bueno. cuando frenamos, realmente la curiosidad fluyó en el chat, está tremendo. Bueno, A ver si encuentro alguna otra. quizás una más y continuamos. Bueno, hacemos una más. Acá dice Rocío, cuando hablabas de la maximización del tiempo de vida, ¿cuál es la relación de eso con las leyes de conservación? Dice, ¿son explicaciones distintas del mismo fenómeno? Y te agradece mucho por la charla. Están relacionadas, o sea, uno tiene leyes de conservación de la energía, conservación del momento. También está la simetría, hay una simetría que relaciona a un observador que está quieto con uno que se está moviendo. Y este tipo de simetría es responsable por este fluir distinto del tiempo. El hecho de que uno tiene una simetría entre esos dos observadores. Y es el principio sobre el cual Einstein partió de esa simetría y dedujo que el tiempo transcurría en forma distinta. Bueno, si querés, Juan, muchas gracias. Ahora continuamos. Continuamos y después sigan preguntando, que vamos a ir seleccionando algunas preguntas para el final. O sea que voy a hacer un pequeño resumen de lo que se entendió, es que una vez que uno cruza el horizonte uno no puede volver a salir. También se entendió que estrellas pueden colapsar en un agujero negro, y que no solo eso, sino que hay objetos en el cielo que parecen ser agujeros negros. Entonces vamos a discutir un poco estos agujeros negros de verdad, que son, en general se producen por el colapso de estrellas muy masivas, tienen unos tamaños que son de decenas de kilómetros, quizás centenas de kilómetros. Y también hay agujeros negros en el centro de las galaxias, que tienen unas masas del orden de 1 millón a 1000 millones de la masa del Sol. Y pueden tener un tamaño que es hasta tan grande como el tamaño del sistema solar. Esos son los agujeros negros que se cree que existen. ¿Por qué creemos eso? Bueno, ahora recientemente hubo muchas nuevas noticias sobre agujeros negros, que las mencionamos al principio en la introducción. Una es que se detectaron por la emisión de ondas gravitatorias,
Y esto es una evidencia, quizás la evidencia más importante y más directa de los agujeros negros, porque nos dicen cómo es la geometría muy cerca del horizonte del agujero negro a través de los efectos que producen sobre el espacio-tiempo y las vibraciones de ese espacio-tiempo, que son las ondas gravitatorias que se detectan aquí en la Tierra. Otro es por la foto del agujero negro, que este es un agujero negro que está en una galaxia. A ver. Bueno, primero voy a hablar un segundo. Quería mencionar que en el hecho de la detección de ondas gravitatorias hay una argentina que juega un papel muy importante, que es Gabriela González, que es la vocera del experimento LIGO, la que anunció el descubrimiento y aquí la vemos parada sobre su laboratorio, y este tubo muy grande es por donde pasan el láser que mide la posición de una masa que está muy lejos, y de esa manera detecta la onda gravitatoria. La otra es la foto esta del agujero negro, que este es un agujero negro que está en el centro de una galaxia, más o menos lejana, pero no demasiado lejana. Y este agujero negro tiene un tamaño del orden del sistema solar. Y aquí lo que vemos es, el agujero negro tiene más o menos el tamaño del cursor, y uno está rodeada por materia que va cayendo del agujero negro, que se calienta, y esta materia emite luz, y el agujero negro produce esta sombra en el medio, y esta entonces es una evidencia de que hay un agujero negro en el centro de esa galaxia. También se ha estudiado el movimiento de estrellas cerca del centro de nuestra galaxia, y se ve que hay estrellas que están dando vuelta alrededor de un objeto bastante masivo que se cree que es un agujero negro de una masa de 1 millón de veces la masa de la masa del Sol. Estos pasan un poco más lejos del agujero negro, porque aquí, este circulito pequeño aquí es el tamaño del sistema solar. O sea que, bueno, pasan cerca, pero no tan súper cerca. Una pregunta que a veces se hace es si son peligrosos los agujeros negros. Son peligrosos solo si uno cae dentro, pero la fuerza gravitatoria fuera del horizonte es similar a la que ejerce una estrella. O sea que uno podría dar vueltas en órbita alrededor de un agujero negro y no le pasaría nada a uno. Por supuesto, el agujero negro más cercano está a años luz de distancia, está muy lejos, o sea que no hay que preocuparse por los agujeros negros. Y si uno se preocupa por la fuerza de la gravedad, es más peligroso caerse de una escalera que en un agujero negro. Pero los agujeros negros son muy buenos para hacer investigaciones teóricas. Y a partir de ahora vamos a discutir algunos aspectos teóricos de los agujeros negros. O sea, muchos de los aspectos que vamos a discutir ahora no han sido experimentalmente comprobados, sino que son aspectos que se deducen de la teoría de la relatividad general y también de la mecánica cuántica. Y algunos que vamos a ver más al final involucran nuevas teorías. Los agujeros negros tienen propiedades muy interesantes y vamos a discutir algunas de ellas. La primera es que tienen una forma vista desde afuera que es independiente de cómo se formó el agujero negro. O sea, si uno puede tener estrellas de distinto tipo, de distintos colores, distintas formas, distintas composiciones químicas, pero si colapsan en un agujero negro, lo único que se acuerda del agujero negro es de la masa original de la estrella. También puede acordarse de la velocidad de rotación, pero no se acuerda de la composición química, o no parece acordarse de la composición química de la estrella, del color de la estrella, etc. O sea que con un par de números, la masa y la velocidad de rotación, uno describe completamente el agujero negro. Hay otra cosa sencilla de los agujeros negros, que es la siguiente. O sea, si uno tiene dos agujeros negros que se chocan, tienen ciertas masas iniciales, emiten ondas gravitacionales, la masa del agujero negro final es menor que la suma de las masas de los agujeros negros iniciales, porque la energía es proporcional a la masa, y parte de la energía está emitida por las ondas gravitacionales, y eso hace que la masa del agujero negro final sea un poco menor. Sin embargo, el área del agujero negro final es mayor que la suma de las áreas de los agujeros negros iniciales. O sea que uno no puede emitir tantas ondas gravitatorias que hicieran desaparecer este agujero negro, sino que este agujero negro va a tener una masa un poco menor que la suma, pero el área tiene que ser mayor
que las áreas iniciales, el área del horizonte. Esta es una ley sencilla que describe el comportamiento de las ecuaciones relativamente complicadas que describen este proceso del choque de los dos agujeros negros. Estas dos propiedades son interesantes y están presentes en la teoría clásica de Einstein. Al incluir los efectos de la mecánica cuántica, encontramos una nueva sorpresa, que es que puede haber agujeros negros blancos. O sea, esto es tan sorprendente que hasta el nombre mismo de los agujeros negros estaba mal elegido, porque puede haber agujeros negros blancos. Estas leyes implican que los agujeros negros emiten una cierta radiación térmica, y esta radiación térmica aumenta cuando el tamaño del agujero negro se hace más pequeño. Entonces, para agujeros negros grandes, como de la masa del Sol o de la masa de una estrella, que son los agujeros negros que se producen por procesos naturales, esta temperatura es muy, muy, muy chica. Es muy cercana al cero absoluto de temperatura, y es tan chica que no se puede medir. O sea que este efecto no ha sido medido en los agujeros negros que se han observado. Sin embargo, uno puede imaginarse agujeros negros de distintos tamaños. Las leyes de la física, en principio, permiten nos dicen que podría llegar a haber agujeros negros muy pequeños. No sabemos si se producen por procesos naturales, pero en principio podrían existir. Y si existieran un agujero negro de un tamaño más pequeño, de una masa, por ejemplo, de la masa de un continente, tendría un tamaño bastante pequeño, tamaño de una bacteria, y un agujero negro de ese tamaño tendría una temperatura de unos 7000 grados, y a esa temperatura uno lo vería de color blanco. O sea que si uno mirara ese agujero negro, uno vería un pequeño punto blanco, o sea que realmente se vería blanco con nuestros ojos. Si fuera un poquito más grande que esto, se vería no blanco sino rojo. Es como un hierro caliente que uno va calentando cada vez más, pasa de ser rojo a ser blanco. Cuando se hace más chiquito, termina siendo blanco. Y podría hacerse más chiquito y emitir radiación todavía más energética. Voy a tratar de dar una pequeña explicación de por qué ocurre eso. El por qué tiene que ver con la mecánica cuántica relativista, que según estas leyes de la mecánica cuántica, las partículas pueden crearse y aniquilarse. Y en el vacío mismo, según esta teoría, consiste de partículas que están constantemente siendo creadas y aniquiladas, y se crea una partícula, puede haber un par, uno con energía positiva y uno con energía negativa. Sin embargo, hay un principio que es que todas las partículas que existen tienen que tener energía positiva. Pero debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que uno no puede medir una energía precisamente en un tiempo muy pequeño, esto nos permite que puedan existir energías negativas durante tiempos muy pequeños. O sea que hay unos policías que nos dicen que prohíben partículas con energía positiva, pero estos policías están sujetos al principio de incertidumbre de Heisenberg, lo cual hace que si la partícula existe por un tiempo muy pequeño, el policía no hay nada que pueda hacer. Pero el policía prohíbe que exista por un tiempo muy grande, la partícula con energía negativa. Y eso hace que no haya una creación neta de partículas en el espacio plano. Sin embargo, cuando hay un horizonte, podría cada uno crear un par, uno con energía negativa y otro con energía positiva. Sin embargo, el concepto de lo que es energía para los dos policías es distinto, debido a la gran distorsión que hay entre el espacio y el tiempo. O sea, al haber una distorsión del tiempo, hay una distorsión también de la cantidad conservada, como me preguntaban antes, que es la energía, la cantidad conservada asociada. Entonces, lo que para el policía de afuera, esta partícula la ve con energía negativa, pero para el policía de adentro, ve simplemente una partícula que en lugar de tener energía negativa, tiene momento negativo. Y eso no importa, puede existir, una velocidad, digamos, negativa. Entonces, este policía no tiene ningún problema con esta partícula con energía negativa, y este policía solo ve la partícula con energía positiva. Por lo tanto, uno puede emitir estas partículas, y estas partículas se pueden ir hasta muy lejos,
y uno que está aquí muy lejos ve un flujo de partículas con energía positiva, ve un flujo de radiación, y esa es la famosa radiación de Hawking que Hawking descubrió, teóricamente. Esto es un fenómeno teórico y todavía no ha sido comprobado para los agujeros negros. Pero hay un fenómeno bastante similar que ocurre cuando el universo se expande muy rápidamente, y se cree que ese fenómeno es responsable de las fluctuaciones primordiales que han sido observadas en la radiación cósmica de fondo. O sea que hay un efecto más o menos parecido que es importante para explicar ciertos aspectos del universo que sí han sido medidos. Esto nos dice que la vida de un agujero negro es tal que va emitiendo radiación y va perdiendo masa, y por lo tanto va a llegar un momento en que desaparezca totalmente. Entonces, un agujero negro de la masa del Sol o de la Tierra viviría mucho más que la edad del universo porque emite muy poca radiación, pero un agujero negro con una masa, por ejemplo, igual a nuestro peso, unos 100 kilogramos, se evaporaría en un tiempo muy pequeño. Sería una explosión peor que una bomba atómica. Y un agujero negro con una masa alrededor de la masa de una montaña, producido al principio del Big Bang, se estaría evaporando ahora. Eso sería una manera por ahí de detectar agujeros negros y quizás si se produjeron al principio del Big Bang. Pero en realidad no es. Las teorías que los predicen son un poco especiales, y lo más sencillo, o sea, las teorías más sencillas no predicen la formación de agujeros negros al principio del Big Bang. Pero podría ser que alguno se haya formado. Pero por ahora no se ha visto ninguno de estos agujeros negros evaporándose en este momento. Quizás voy a parar aquí para hacer preguntas, si tienen preguntas, y después pasaremos a otro tema. Sí, Juan, tenemos varias preguntas. Acá tengo algunas para compartir, algunas ya por ahí las fuiste contando a lo largo de la charla. Hay una que dice, con respecto al espacio-tiempo, ¿el universo se expande más rápido que la velocidad de la luz? Bueno, el espacio se va creando y se va... cuando el espacio se expande, se va creando espacio entre objetos distintos. Si uno tiene objetos que están muy distantes, se van a expandir tan rápidamente que una señal no va a poder ir de uno al otro. La luz, si uno manda una señal de luz, no podría llegar nunca al otro, y en ese caso podríamos decir que se están expandiendo a velocidad mayor que la velocidad de la luz, pero no se mueven a velocidad mayor que la velocidad de la luz con respecto a otros objetos cercanos a ellos, ¿no? O sea, lo que pasa es que estos dos no se pueden comunicar mandándose señales de luz. Por eso decimos que existe una especie de horizonte también en el caso ese del universo. Desde el punto de vista de uno de estos observadores, se puede observar solo una región finita del espacio. Bueno, acá tenemos otra pregunta que pregunta si hay alguna comprobación experimental que sostenga esta hipótesis que se hace en la relatividad, que es que la velocidad de la luz no puede ser superada. Bueno, esas sí, hay muchas. Bueno, eso se puede comprobar en los aceleradores de partículas. Si uno tiene unas partículas y uno las acelera, uno las trata de acelerar, le das más energía y todo, pero nunca se mueven a velocidad mayor que la velocidad de la luz. Y también acá hay una pregunta que me encantó, que dice, Juan, entre el horizonte del agujero negro y su singularidad, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo podríamos explicarlo? Bueno, ahí puede estar parte de la materia que está cayendo, pero también hay espacio vacío que está vacío, pero está colapsando en una singularidad. Si caemos dentro de un agujero negro un tiempo después que se ha formado, lo que experimentamos es un espacio-tiempo deforme con curvatura, pero sin materia. Eso es una deformación, una especie de onda gravitatoria, si se quiere, una deformación del espacio-tiempo sin materia, y que colapsa en una singularidad. Eso es lo que veríamos si caemos luego de que el agujero negro se formó. Y acá tenemos otra también muy buena que pregunta, ¿un agujero negro que posee más masa que otro
¿va a ocupar más espacio o menos espacio? Justamente por su gravedad. Bueno, esta región que colapsa, este universo que colapsa, va a tener un volumen más grande. Sí, un agujero negro con más masa tiene el área del horizonte, el volumen en el interior va a ser más grande. Y también preguntan por bueno, la famosa foto del agujero negro que mostramos hace un ratito. Preguntan por qué hay algunos sectores que son más brillantes que otros. ¿Qué significa eso? Bueno, eso puede ser porque es un disco que está rotando y ahí puede haber partes que están viniendo hacia nosotros. Esa es una posible explicación. Otra explicación es que el agujero negro está rotando y las partes que están viniendo hacia nosotros se ven un poco más brillantes. De eso esa es la explicación favorita por qué está una parte más brillante que la otra. Buenísimo. Y acá tengo otra más que preguntan acerca de qué son esas fluctuaciones primordiales que habíamos mencionado al inicio. Sí. ¿Cómo les podríamos explicar qué son esas fluctuaciones? Sí. ¿A qué se debe? O sea, cuando el universo en este momento está lleno de estrellas, de galaxias, etc., ¿no? Pero si vamos hacia el pasado, por ejemplo, vamos a 300.000 años después del Big Bang, en ese momento el universo era muy uniforme, era un gas con una densidad casi constante, casi la misma densidad en todos lados, y más caliente, ¿sí? Bastante más caliente que ahora, unos 1000 grados, una cosa así. 1000 grados de temperatura. Entonces, y si seguimos hacia atrás, también sigue siendo muy uniforme. O sea que el universo partió de ser casi uniforme con pequeñas fluctuaciones. O sea, hay regiones donde había un poquito más de materia que en otros. Y en esas regiones donde había un poquito más de materia, la fuerza de la gravedad la fue concentrando. Empezó a atraer la materia que había a su alrededor y fue formando objetos como galaxias, estrellas, etc. Y entonces ahora tenemos una situación donde hay lugares donde la densidad es muy grande, como por ejemplo aquí en la Tierra la densidad de materia es muy grande comparado con la densidad de materia en el espacio interestelar, donde es muy pequeña. Entonces, cuando pensamos en la cosmología, normalmente asumimos que tenemos ese universo uniforme con unas pequeñas fluctuaciones. Y la pregunta es de dónde salieron esas fluctuaciones. Entonces hay una teoría que es la teoría de la inflación, que la inflación cósmica no tiene nada que ver con la inflación de Argentina, pero la teoría de la inflación cósmica dice que el universo se expandió en una forma muy rápida al principio, antes de estos 300.000 años que mencionamos, en los primeros instantes, se expandió muy rápido, y había un efecto, los efectos de la mecánica cuántica eran importantes y produjeron pequeñas fluctuaciones, y el universo no terminó siendo exactamente uniforme. O sea, según la física clásica, si el universo se expande, como dice la teoría de la inflación, sería exactamente uniforme. Y si el universo hubiera comenzado exactamente uniforme, en este momento ahora sería también exactamente uniforme y seríamos simplemente un gas uniforme, y no habría la Tierra, no existiría el Sol, nada de eso. Entonces, la idea es que por estas pequeñas fluctuaciones cuánticas se produjeron esas fluctuaciones primordiales, que luego crecieron en la estructura que ahora tenemos en el universo. Y el punto que quise mencionar es que ese efecto es un poco similar a la radiación de Hawking. Tienen una razón de existir similar. Juli, propongo que Juan continúe con la charla y seguimos luego con las preguntas. Sí, voy a continuar porque, bueno, Sí, ya veo que ya pasó una hora, pero... hay muchas preguntas, así que bueno, continuemos. voy a seguir y como están las preguntas intercaladas, me voy a extender más de una hora. Así que no sé si eso es un problema. No, al contrario. No. Ahora vamos a hablar de ciertos problemas teóricos con los agujeros negros. Las propiedades térmicas mezclan la mecánica cuántica y la gravedad, y es difícil mezclar estas dos teorías. Entonces voy a hablar sobre dos problemas teóricos de los agujeros negros. El primero es de dónde es que viene el calor de los agujeros negros, y el segundo es el llamado problema de la pérdida de la información. Entonces voy a describir
primero en detalle el primero de estos y después en detalle el segundo. El primero es que cuando uno tiene un objeto caliente versus uno frío, uno cree que el calor se debe al movimiento de las componentes microscópicas del sistema. Por ejemplo, si tenemos un gas o el aire está más caliente en un contenedor porque se mueven las moléculas más rápidas que lo que se mueven en uno donde está más frío. O sea que la idea es que el calor se debe al movimiento de los constituyentes microscópicos de la materia. Y no solo eso, sino que hay una relación entre calor y algo llamado entropía, que es el número de configuraciones de esos constituyentes, de cuántos lugares posibles puede estar. Y hay una ley de la termodinámica, que es la primera ley de la termodinámica, que nos da la entropía si conocemos la energía y la temperatura. Entonces, para el agujero negro conocemos la masa, que es lo mismo que conocer la energía, y también conocemos la temperatura como función de la masa o del tamaño, y podemos calcular la entropía. Y cuando la calculamos, encontramos que la entropía es proporcional al área del horizonte en ciertas unidades, que es una longitud, la llamada longitud de Planck, que es de 10 a la menos 33 centímetros. Esta es una longitud que es una combinación de las constantes de Planck y la constante gravitatoria, o sea, ese es un efecto que tiene que ver con la gravedad cuántica. Y esta es una distancia en la cual los efectos de la gravedad cuántica son importantes. Entonces, pero para un agujero negro grande, donde el área es muy grande, esta es una entropía muy, muy grande. Mucho más grande que la entropía de cualquier objeto ordinario. O sea, la entropía mide básicamente el número de constituyentes del sistema. Si es un concepto que del cual nunca habían hablado, nunca habían escuchado, digamos que es una cantidad que se deduce a través de ciertas leyes de la física, que nos dice de cuántas maneras puede estar constituido este objeto. Algo interesante de esto es que la ley esa del área, que es una ley que uno deduce de las ecuaciones clásicas de Einstein, terminan implicando la segunda ley de la termodinámica, que es el aumento de la entropía. O sea, ese hecho de que cuando dos agujeros negros chocan, el agujero negro final tenga que tener un área mayor, que se deduce de acuerdo a las ecuaciones clásicas, se puede reinterpretar como la segunda ley de la termodinámica. Entonces uno se puede preguntar cuáles son esos constituyentes de los agujeros negros. Esos constituyentes deberían ser como los átomos del espacio-tiempo. O sea, de la misma manera que con un gas uno tiene los átomos que constituyen el gas, los constituyentes microscópicos del espacio-tiempo tienen que ser alguna especie de átomos del espacio-tiempo. O sea que entender eso nos dice aspectos sobre la estructura del espacio-tiempo. No les dije cuál es la respuesta de esto. La respuesta concreta no se sabe, después vamos a hablar algunas ideas, pero quiero enfatizar la pregunta más que la respuesta. Otra pregunta es el problema de la pérdida de la información, que habíamos mencionado que los agujeros negros son bastante universales, que uno los puede formar de distintas maneras, uno puede enviar mucha información dentro de los agujeros negros, y cuando se evaporan, emiten radiación que parece no tener nada que ver con lo que cayó dentro del agujero negro. Entonces, sin embargo, según la mecánica cuántica, uno no debería, la información no se pierde, y la radiación debería tener algo de información de lo que cayó dentro. Entonces, la mecánica cuántica sugiere que debe haber diferencias muy sutiles en la radiación que sale de los agujeros negros. Y esas diferencias deberían contener la información de cómo se hizo el agujero negro. O sea, para poder responder este tipo de preguntas necesitamos una teoría que junte la gravedad con la mecánica cuántica. Y esa es una teoría, esto es una teoría especulativa, todavía no sabemos si esta teoría es correcta o no. Es la teoría de cuerdas. Es una teoría que parece ser matemáticamente consistente, que junta la gravedad con la mecánica cuántica. La teoría de cuerdas tiene más de 50 años. Es una teoría en construcción y su objetivo primordial es entender al espacio-tiempo en forma cuántica, de acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es el tipo de mecánica que usamos para describir las partículas elementales y también los átomos y moléculas.
Esta teoría se reduce a la teoría de Einstein en circunstancias ordinarias, como bajas energías o distancias grandes. Y algo que no vamos a hablar sobre todos los aspectos de la teoría de las cuerdas, vamos a hablar solo de un aspecto, que es que puede describir en forma completa ciertas configuraciones del espacio-tiempo que tienen curvatura negativa. O sea, hay ciertos universos que son especiales, no son exactamente como el universo que vivimos nosotros, pero son universos donde la curvatura es negativa. Tienen una geometría similar a la llamada geometría del espacio hiperbólico. Acá hay un dibujo de un espacio con curvatura negativa. Aquí tenemos que todos estos peces tienen todos el mismo tamaño dentro de este espacio-tiempo. Pero estos parecen ser más chiquitos porque hemos proyectado ese espacio que tiene curvatura negativa en el espacio plano de la pantalla. Y al hacer eso, se deformaron los peces y algunos aparecen más chiquitos. Parecido a la deformación que ocurre cuando uno toma un mapa del mundo y uno lo proyecta en un plano. Las regiones, por ejemplo, de los polos aparecen muy expandidas. Acá ocurre el efecto opuesto, que es que las regiones muy distantes de este espacio con curvatura negativa aparecen muy contraídos, comprimidos. Por eso los peces parecen muy pequeños. Ok, entonces la idea es que si uno tiene gravedad en este espacio, una teoría de la gravedad en este espacio, una teoría de la gravedad cuántica en este espacio, esa teoría es equivalente a una teoría de partículas que vive solo en la frontera, en esta región muy lejos del espacio. O sea, si uno tiene acá un espacio de 2 dimensiones, para decir, uno tiene la teoría de gravedad en estas 2 dimensiones, pero se puede describir en forma equivalente con una teoría de partículas que vive en la frontera. Acá lo traté de representar de otra manera, donde tenemos las partículas que viven en la frontera, que se están moviendo e interactuando entre sí. Este movimiento medio extraño de estas partículas trata de representar el hecho de que estas partículas que viven en la frontera interactúan fuertemente entre ellas. Y estas partículas describen lo mismo que otra que se está moviendo en el interior de este espacio-tiempo, de acuerdo a la fuerza de la gravedad. Podemos describir de esta manera cualquier objeto que tenemos en el interior del espacio-tiempo. En particular, podemos describir también un agujero negro. Entonces, la idea es que el agujero negro se describe a través de un fluido de partículas, muchas partículas en la frontera. Aquí, esto debería parecer más un fluido, pero me cansé de dibujar estas partículas. Entonces tenemos todo un fluido de partículas que se mueven en el exterior. Y la idea es que la temperatura y la entropía del agujero negro viene del movimiento de estas partículas que viven aquí en la frontera, que viven lejos. Entonces nos da una descripción también, en principio, de dónde viene el calor de los átomos del espacio-tiempo. O sea, según esta teoría, los átomos del espacio-tiempo no viven en el interior, sino que viven en la frontera. Pero la teoría en el borde obedece las reglas de la mecánica cuántica. Por lo tanto, el agujero negro en el interior también obedece las reglas de la mecánica cuántica. O sea que según esta descripción, los agujeros negros son consistentes con la mecánica cuántica. Y esta es una predicción de la teoría de cuerdas, aunque es una predicción muy difícil de comprobar porque es muy difícil de hacer agujeros negros pequeños y medir los efectos cuánticos. Este tipo de teorías nos dice que uno parte de una descripción que está en la frontera de este espacio. Por ejemplo, en este caso sería unas partículas que viven en una dimensión, y a través de las interacciones de estas partículas surge una nueva dimensión, surgen las dimensiones del espacio-tiempo que tiene la gravedad, del espacio-tiempo donde están los objetos que sufren la fuerza de la gravedad. Entonces, para explicar cómo es que ocurre esto, vamos a hacer una pequeña analogía, una analogía verbal. Vamos a comenzar con una oración. Supongamos que tenemos esta oración: si un hombre no lleva el paso de sus compañeros, quizás sea porque escucha a otro tamborista. Esa es una oración al azar que elegimos. Cuando tenemos esta oración y la escuchamos, en su mente uno hace un pequeño análisis de la oración para encontrar el significado de la oración. Y a veces lo hacemos explícitamente. Lo hicimos quizás cuando fuimos a la escuela elemental, de hacer un análisis sintáctico de la oración.
en donde reconocemos cada una de las palabras. También reconocemos grupos de palabras o pequeñas frases, y encontramos sujeto, predicado, etc. Encontramos suboraciones, digamos, dentro de la oración grande, y también encontramos correlaciones que hay entre las distintas palabras de la oración. Por ejemplo, aquí la palabra hombre, sus y escucha están relacionadas. La palabra paso y tamborista también están relacionadas a un nivel por ahí más profundo. Pero lo que vemos es que cuando analizamos la oración, vamos analizando primero a pequeñas distancias o pequeñas frases de la oración y después encontramos un significado más profundo de la frase. Hay correlaciones dentro de la frase que nos dan las distintas subfrases y cuando la escuchamos completa, tenemos el significado completo. Podemos pensar a este análisis que va ocurriendo a distintos niveles de resolución en la oración como una nueva dimensión que está ocurriendo. Y estas correlaciones existen en esta nueva dimensión. En esta analogía, la idea es que el sistema cuántico que vive en la frontera, el vacío de la física de partículas que vive en la frontera, es un estado con muchas correlaciones. Es un estado muy complicado con muchas correlaciones entre sí. Es como si fuera una frase muy, muy complicada. Y el espacio en el interior es como que hace una especie de análisis sintáctico de esas frases. Nos dice estadísticamente el tipo de correlaciones que hay entre las distintas palabras de esa oración. Cuando vamos a distancias más lejanas de la frontera, nos vamos hacia el interior, tenemos correlaciones que ocurren a distancias más grandes, que tienen que ver con un significado más profundo de toda de esa oración que teníamos en la frontera. Y la idea es que partículas que se propagan en este espacio tienen que ver con fluctuaciones en las correlaciones o correlaciones que hay entre estas palabras que tenemos. Entonces nos podemos preguntar qué es un agujero negro dentro de este espacio. Para eso, volvamos de nuevo a esta frase y hagamos lo siguiente. Supongamos que cambiamos algunas de las palabras. Por ejemplo, aquí cambiamos sus por tus y escucha es escuchan, y en vez de tamborista, conferenciante, o sea, algo un poco distinto. Aquí vemos que perdemos algunas de las correlaciones que teníamos. Por ejemplo, hombre y tus no están, y escuchan no están relacionados como estaban antes, y la palabra paso y conferenciante tampoco están relacionadas, se perdieron esas correlaciones. O sea que si analizamos la oración deja de tener sentido a un cierto nivel de análisis, ¿no? O sea, hasta un cierto nivel la podemos analizar y después ya no la podemos analizar más. Podemos decir que hay una especie de horizonte en el análisis de esta oración. Si seguimos cambiando palabras al azar, y cambiamos las palabras, podemos también continuar el análisis, pero el análisis cesa a un punto menos profundo. O sea, la oración tiene menos sentido ahora. Es como que crece nuestra ignorancia, crece el agujero negro. Si cambiamos todas las letras al azar, tenemos algo así que no tiene sentido. El agujero negro crece al máximo, se hace un agujero negro muy grande. Y el área del agujero negro tendría que ver con la ignorancia que tenemos, con cuánto cambiamos de la oración, qué tanto ignoramos sobre la oración. El hecho de que el área crezca nos dice que si tenemos una oración bien formada y empezamos a hacer cambios al azar, esos cambios al azar tienden a destruir la oración. Cada vez la oración tiene menos sentido. Ahora, imagínense que estos cambios que tuvimos aquí fueron hechos a través de un proceso criptográfico reversible, o sea, un proceso donde tomamos la oración original y la cambiamos de una manera determinista a otra, cambiamos todas las letras, pero de una manera muy complicada. Esto es como se cambian las cosas que uno manda en forma segura a través de la internet para que nadie las pueda entender. Pero el proceso criptográfico puede ser revertible, podemos revertir el proceso y recuperar la oración inicial. Entonces, las leyes de la física en la frontera cambian el estado del sistema. O sea, cuando uno progresa en el tiempo, uno va cambiando el estado del sistema, y ese cambio es parecido a un proceso encriptado, en el sentido de que es un proceso determinista que uno puede ir hacia el futuro y irse al pasado. Entonces, en principio, podemos revertir la formación del agujero negro
y recuperar la información. Lo único que tenemos que hacer es ese sistema físico, hacerlo transcurrir el tiempo, o sea, hacerlo evolucionar en forma opuesta que evoluciona hacia el futuro, y de esa manera recuperar la información. Quizás este es un buen momento para parar para preguntas. Sí, ni hablar, ya tenemos varias acá Adelante. esperando. Tenemos una muy interesante que pregunta si hay alguna razón por la cual en el centro de las galaxias hay agujeros negros. Sí. ¿Cómo sucede que siempre podemos encontrar una galaxia por ahí, en una galaxia, un agujero negro tan grande, ¿no? Sí, sí. Bueno, el hecho de que haya estos agujeros negros es básicamente una cosa observacional, que se ven las galaxias y se ven que están esos agujeros negros. Exactamente cómo se formaron no se sabe bien, pero bueno, se cree que en el centro de las galaxias habría muchas estrellas y fueron colapsando en el agujero negro. Exactamente cómo se formaron creo que no se entiende. O sea, podría haber tranquilamente muchos agujeros negros más, pero esos son los que más detectamos porque están rodeados de materia que justamente emite radiación. Sí, están también en una región con mucha materia y sí, no. Bueno, no hay ninguna evidencia de que haya agujeros negros supermasivos fuera del centro de las galaxias. Qué sé yo, flotando en un lugar donde no hay ninguna galaxia, por ejemplo. Está bien que si los hubiera, por ahí serían un poco difíciles. Bueno, no sé exactamente qué límites hay con respecto a cuántos podría llegar a haber. Ninguno se ha observado. O sea que los únicos agujeros negros de esas masas que se han observado existen en el centro de las galaxias. Y acá tenemos Hay otra teorías. pregunta de Matías que nos pregunta qué pasa con la carga de los agujeros negros, si pueden tener carga. Muy bien, sí. A veces se menciona que los agujeros negros pueden tener carga y eso es cierto en principio. Yo no lo mencioné porque en los agujeros negros que existen en la realidad no están cargados y la razón es que si estuvieran cargados, debido a que hay gas en el universo y materia, la carga esa se neutralizaría muy rápidamente. Y también como la materia ordinariamente no está cargada, cuando se forma el agujero negro también va a formar agujeros negros que no están cargados. O sea que en principio, según la teoría, pueden existir, pero en nuestro universo real, en las condiciones usuales, no se forman. Pero también desde el punto de vista teórico también se pueden considerar. Bueno, y una más antes de seguir por ahí con la charla, nos preguntan qué pasa con la materia que cae en un agujero negro. ¿Se destruye? ¿Deja de existir? Sí, la materia que cae dentro del agujero negro, como todo, termina en la singularidad. ¿Y qué ocurre exactamente cuando termina en la singularidad? No se sabe. Porque las leyes de la física, la relatividad general, etcétera, no son válidas en ese momento. Por eso es una singularidad. Singularidad significa que es un lugar en donde las ecuaciones no se pueden resolver. Dejan de tener sentido matemático. Dejan de estar bien definidas. Y parte del desarrollo de la teoría de la gravedad y la teoría de cuerdas es lograr entender qué ocurre en ese momento. Todavía no lo sabemos. Por eso dije que la teoría de estas de cuerdas o la teoría de la gravedad cuántica es una teoría en construcción. No, se saben algunos aspectos, pero no todos. En particular, la pregunta de qué ocurre en la singularidad todavía no lo entendemos. Es algo que despierta mucha curiosidad, tenemos muchas preguntas en esa dirección, así que bueno, la respuesta será por ahora. Sí, la respuesta por ahora es que no sabemos, no se sabe. Hay muchos que especulan, pero si alguien les dice que cree, si alguien les da alguna teoría de lo que ocurre en la singularidad, trátenlo con mucho escepticismo. Un buen consejo, Juan. Bueno, si querés continuamos y luego vemos si hay alguna pregunta hacia el final. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre estas correlaciones de las cuales estábamos hablando. Lo describe como correlaciones clásicas o estadísticas, pero en realidad tienen que ver con el entrelazamiento cuántico. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Es una
es un tipo de correlación que existe en la mecánica cuántica, que es un poco más fuerte que las correlaciones clásicas. Pero si nunca antes escucharon esta idea del entrelazamiento, piénsenlo como una correlación clásica, como que dos variables están relacionadas, que si una es roja, la otra es roja, si una es verde, la otra es verde. Nada más que es un poco más fuerte que una correlación cuántica porque las variables que están correlacionadas pueden tener mediciones que en la teoría cuántica no son medibles al mismo tiempo. Vamos a discutir solo un ejemplo de cómo las correlaciones y este entrelazamiento es importante para determinar la geometría del espacio-tiempo. Y esto tiene que ver, de nuevo, con la solución de Schwarzschild. La solución que este señor Schwarzschild encontró, en realidad describe dos agujeros negros. Describe dos agujeros negros que están conectados a través del interior. Esto es una pequeña representación, no la estoy explicando en detalle, de la geometría del agujero negro. Bueno, quizás la voy a explicar con un poco más de detalle. Este tipo de diagramas son como una especie de mapa del espacio-tiempo del agujero negro. Aquí estamos representando solo la dirección radial y la dirección temporal. Las dos direcciones de la esfera no las representamos. La dirección vertical es básicamente el tiempo y la dirección horizontal tiene que ver con el espacio. Las líneas de 45 grados son líneas de la trayectoria de los rayos de luz que van hacia adentro o hacia afuera. Y también lo que hemos hecho es una especie de mapeo donde regiones que están muy lejanas las pusimos a una distancia finita. Entonces esta región de aquí corresponde a la región de radio muy grande, o sea, muy lejos del centro del agujero negro. Esta región aquí, toda esta línea corresponde al horizonte del agujero negro. Esta región en el interior corresponde a la geometría que está colapsando y esta raya horizontal es donde se produce el colapso del espacio-tiempo. Ahí deja de... No sabemos qué pasa con el tiempo después de esa región, después de esta línea. Entonces la solución completa de Schwarzschild describe en realidad dos agujeros negros unidos a través de este interior. Esta solución no describe los agujeros negros que se forman en la naturaleza, porque los agujeros negros que se forman en la naturaleza no están en el vacío, sino que están con materia. Y esta solución no tiene materia en ningún lado, es pura geometría, puro espacio-tiempo sin materia. Cuando tenemos una solución con materia, solo tenemos una porción de esta geometría, la porción que está fuera de la materia, y en el caso de la materia tenemos un único exterior. En el caso de los agujeros negros que se forman por el colapso de materia, tienen un solo exterior. Pero vamos a considerar estos como pregunta teórica. De nuevo, son aspectos teóricos y preguntas teóricas. Uno puede imaginarse esos dos agujeros como estando muy lejos, el agujero negro de la derecha y el agujero negro de la izquierda, y que están conectados a través del interior. Como dijimos, si encontramos dos agujeros negros en nuestro universo, agujeros negros que se produjeron por el colapso gravitatorio no se describen con esta geometría. Esta es una geometría que describe agujeros negros en una configuración un poco rara. ¿También? Una cosa importante de esto es que, a pesar de que estén conectados, uno no puede viajar de un lugar al otro mandando señales. Si uno trata de mandar una señal de uno al otro, uno encuentra que al mandar una señal, esta señal entra dentro mandamos, por ejemplo, la señal al agujero negro de la derecha, entra a esta región del interior que colapsa y colapsa. No logra la señal salir del otro lado. ¿Está bien? Entonces son agujeros negros, es como una especie de... Tenemos aquí una especie de túnel a veces se llama wormhole en inglés. Pero son túneles que no podemos atravesar. Si tratamos de atravesarlos, colapsamos en la singularidad del agujero negro y no podemos usarlos para enviar señales. ¿Está bien? La idea es que en la teoría exacta, cada agujero negro se puede describir como un sistema cuántico. O sea, uno tiene un sistema cuántico que describe cada uno de estos agujeros negros con ciertas variables, ciertos estos átomos del espacio-tiempo. Y cuando tenemos este túnel que nos une los dos agujeros negros a través del interior,
creemos que lo que está ocurriendo es que estos sistemas cuánticos están entrelazados entre sí. O sea que están correlacionados. O sea que la idea es que esta correlación geométrica surge a través del entrelazamiento cuántico. Es una relación entre la mecánica cuántica y la geometría. Quizás para entender qué significa todo esto, vamos a describir una especie de un experimento imaginario para tratar de explicar quizás en una forma un poco más clara qué es lo que estamos diciendo. Imaginémonos una historia en el futuro, donde tenemos dos personas, digamos, llamemos a esta Romeo y a esta Julieta, y Romeo y Julieta estaban enamorados, pero resulta que a sus familias no les parecía esa relación y los mandaron muy lejos a uno de otro. A Romeo lo mandaron a un extremo de la galaxia y a Julieta a otro extremo de la galaxia. Pero Romeo y Julieta eran ambos físicos y habían leído sobre estas teorías del entrelazamiento cuántico, etc. Y se empezaron a mandar mensajes. Empezaron a mandar mensajes cuánticos, mandándose qubits, etc. Y lograron producir dos sistemas cuánticos entrelazados. Y esto es en el futuro, donde tienen computadoras cuánticas y pueden manipular agujeros negros, etc. Logran producir dos agujeros negros entrelazados. Esto es bastante difícil, pero logran producir dos agujeros negros entrelazados, tales que la geometría produce un túnel que une los dos agujeros negros. Entonces, en ese caso, luego de producir los dos agujeros negros, vamos a tener a Romeo fuera de su agujero negro y a Julieta fuera de su agujero negro. ¿Está bien? En el diagrama del espacio-tiempo tenemos a Romeo, que está acá fuera del agujero negro. Este es el horizonte del agujero negro, está, digamos, a 2 metros del agujero negro. Tenemos a Julieta, que está fuera del agujero negro, digamos, 2 metros fuera del agujero negro. Eso está a un tiempo inicial, estas son las suposiciones. Y están separados por una distancia muy grande en el espacio. Uno está en un extremo de la galaxia y Julieta está en el otro extremo de la galaxia. Pero a través de este túnel están separados por una distancia corta de 2 metros. Entonces, al instante inicial, lo que hacen es se lanzan dentro del agujero negro. Primero miremos acá la figura de abajo. Cayeron dentro del agujero negro y sus familias creen que se suicidaron. Y dicen, bueno, se suicidaron y se murieron en la singularidad. Sin embargo, debido a cómo lo prepararon, entran dentro del agujero negro y pueden unirse aquí dentro del agujero negro, se juntan y lamentablemente en esta versión de la historia se terminan muriendo también en la singularidad. Pero lograron encontrarse antes de morirse. ¿Sí? Hay otra variación un poco más compleja de esta misma historia donde no se mueren. Pero bueno, esta versión un poco más drástica también se mueren, pero no sin encontrarse. Bueno, en conclusiones, hemos visto que los agujeros negros son objetos fascinantes, donde los efectos de la curvatura del espacio-tiempo son muy dramáticos. Vimos que los agujeros negros, junto con las leyes de la mecánica cuántica, producen desafíos muy interesantes. Y la teoría de cuerdas es capaz de describir estos aspectos cuánticos de los agujeros negros en forma consistente. Y vimos que el espacio-tiempo puede pensarse como un concepto efectivo que emerge de las interacciones de las partículas más elementales que viven en el borde. Y el entrelazamiento cuántico juega un rol importante en determinar la geometría del espacio-tiempo, según estas teorías. Bueno, aquí terminamos y podemos ir ahora a las preguntas. Bueno, muy bien. Juan, maravillosa esta última versión de Romeo y Julieta. Yo no sé si nos da para pensar en una versión hipermoderna, ¿eh? Más que interesante, más que interesante. A ver, tengo un pregunta para hacerte. Está claro, algunas cositas me quedaron claras, muy pocas, ¿eh? Otras tengo que estudiar mucho al respecto. Está claro cómo se ha avanzado en el conocimiento a límites tales de
poder realizar experimentos para comprobar estas teorías. Por ejemplo, en los últimos años el experimento de LIGO, que llevó décadas pensarlo y desarrollarlo hasta tener una tecnología capaz de hacer factible la comprobación de las ondas gravitacionales, y luego, bueno, los últimos resultados que se obtuvieron en fotografiar el agujero negro en M87, que realmente fue algo impresionante, de lo cual vos estuviste hablando al inicio de la charla, se ha avanzado en ese sentido en los últimos años. Entonces, la pregunta es, ¿crees que puede haber manera de poder llegar a experimentar quizás, o de tener algún experimento como para comprobar, por ejemplo, científicamente la radiación de Hawking? O más allá de lo teórico. Bueno, sí, yo creo que, bueno, el ejemplo este de la radiación de Hawking es interesante. Empecemos con eso. No creo que sea probable encontrar la radiación de Hawking para agujeros negros, porque los agujeros negros que se producen en forma natural son muy grandes y el efecto de la radiación de Hawking es muy pequeño. Sin embargo, entender la radiación de Hawking fue importante para un aspecto en la cosmología, ¿no? Esto de las fluctuaciones primordiales. Y estas fluctuaciones primordiales sí son observadas y son importantes para entender nuestro universo. También sospecho que con estas otras cosas que hemos hablado de los agujeros negros, es probable que lo que tenga alguna comprobación sea alguna consecuencia un poco distinta o alguna lección que podamos extender al caso de la cosmología. Todavía no la tenemos, pero nuestro objetivo es el siguiente. Es entender los agujeros negros, entender el interior de los agujeros negros, donde este colapso del universo dentro del agujero negro. Y una vez que entendamos eso, quizás vamos a poder entender el principio del Big Bang o de la singularidad inicial que hubo al principio, antes de la inflación, antes del Big Bang. Y quizás haya alguna consecuencia de eso que podamos ver en nuestro universo actual. O sea que yo creo que la comprobación de este tipo de teorías venga más por el lado de la cosmología que por el lado de los agujeros negros. Uh-huh. Pero los agujeros negros son un poco más fáciles de estudiar que la cosmología, especialmente para estos aspectos cuánticos. Y por eso es que hemos estado estudiando esto como una especie de escalón para lograr después en el futuro entender la cosmología. Juli, ¿hay preguntas en el chat? Siempre. También este tipo de ideas tiene muchas relaciones con otras áreas de la física. Por ejemplo, dije que ciertos espacio-tiempos se pueden describir como partículas interactuantes. Uh-huh. Sistemas de partículas interactuantes. Uno podría pensar que quizás en un laboratorio uno podría encontrar un sistema, producir artificialmente un sistema de partículas fuertemente interactuantes que produzcan un cierto espacio-tiempo. No va a ser el espacio-tiempo donde vivimos, va a ser otro un poco distinto, bastante distinto, pero también ahí se podría tratar de comprobar algunas de estas ideas y explorar en forma más experimental algunos aspectos de la gravedad cuántica. No sería la gravedad cuántica en nuestro universo, sino la gravedad cuántica en este universo artificial que uno estaría construyendo. Bueno, acá tenemos muchas preguntas, pero bueno, por ahí rescato un poco un par que hablaban sobre esta conjetura maldacena que contábamos por ahí al inicio de la charla, que básicamente sería tu aporte a este campo de la física, y queríamos saber por ahí si podías contarnos brevemente de qué se trata, y después también por qué es tan difícil de comprobar experimentalmente la teoría de cuerdas, nos preguntan por acá. Muy bien. Bueno, la conjetura era esto que estábamos hablando aquí, de la relación entre una teoría en el interior de un espacio-tiempo con una teoría de partículas en la frontera. ¿Por qué? Esa era la pregunta, y bueno, todo esto que discutí acá tiene que ver con esa conjetura y con desarrollos posteriores que hubo de eso. Me preguntaban por qué
es difícil comprobar la teoría de cuerdas. Tiene que ver con el hecho de que también es difícil comprobar la teoría de la gravedad cuántica. Habíamos hablado cuando hablamos de la gravedad que hay una cierta distancia, que es esta distancia muy pequeña, 10 a la menos 33 centímetros, que es donde los efectos de la gravedad cuántica deberían ser importantes. Esto es una distancia que uno calcula teóricamente. Para darles una idea de qué tan chiquita es esta distancia, imagínense que nosotros nos hacemos tan chiquitos como la distancia más chiquita que podemos ahora explorar directamente, que son las distancias que podemos explorar con con el acelerador de partículas que tenemos en el CERN. Es como un microscopio que nos permite estudiar las distancias más pequeñas, como el tamaño de un bosón de Higgs, etc. Si nos hacemos tan chiquitos como esos, esta longitud, que es la longitud de Planck, esta distancia a la cual los efectos gravitatorios serían chiquitos, serían de nuevo del tamaño de esa distancia más pequeña que podemos explorar. O sea, es la relación entre nuestro tamaño actual y la distancia más pequeña que podemos explorar es la misma que hay entre la distancia más pequeña que podemos explorar y esta longitud. O sea que tendríamos que hacer un acelerador todavía muchísimo más potente que el que tenemos en el CERN. Y eso es muy difícil de hacer. Por eso es que es muy difícil de explorar la gravedad cuántica y comprobar aspectos de la teoría de cuerdas. Al menos los aspectos de la teoría de cuerdas que tienen que ver con la gravedad cuántica. Ahora la expansión del universo es como una especie de acelerador cósmico, en el sentido de que cuando vamos hacia atrás en el tiempo, y vamos suficientemente hacia atrás, estamos explorando al universo como era cuando era muy pequeño. Entonces, podemos en principio, el universo en algún momento fue muy pequeño, el tamaño de estas distancias, y si lográramos entender qué es lo que pasó ahí y ver alguna consecuencia observable de nuestro universo, quizás podamos, desde ese punto de vista, usando ese método, encontrar alguna comprobación experimental. Bueno, y por ahí, Juan, para una pregunta un poco más personal, quizás, que hacen por acá, por el chat también, nos preguntan, ¿qué pasó cuando conociste a Stephen Hawking? ¿De qué hablaron? Preguntan. Bueno, hablamos de aspectos de agujeros negros. Hablamos sobre distintos... Era un momento que yo había escrito algunos artículos sobre agujeros negros y él tenía algunas preguntas y tenía algunos comentarios y hablamos un poco sobre eso. La comunicación era lenta, hablaba con su computadora y tardaba en elegir las palabras. Tardaba como más o menos 1 minuto para escribir una frase. Después, eso fue en los años 90, más o menos en el 96, 97. Después, su salud fue deteriorando y cada vez le llevaba más tiempo construir las frases. Bueno, Juan, de nuestra parte queremos agradecerte y quiero compartir un comentario con el permiso de Silvana, acá que dice que esta charla le dejó más preguntas que respuestas y que por eso le encantó. Así que realmente me alegro. Claro. Así que es lo que buscamos, ¿no? Totalmente. Creo que esto es fundamental para incentivar la curiosidad de todos, que nos deje con más preguntas que respuestas. Realmente habla de que la charla ha sido excelente, así que muchas gracias, Juan, por todo esto. Nada, y un gusto. Muchos saludos a todos. Bueno, Juan, no te desconectes, así te despedimos en privado. Bueno, nunca mejor dicho, gracias por tu tiempo. Si hay alguien que sabe del tiempo, ¿sí? En el planeta, estamos acá con este argentino que realmente nos llena de orgullo. Muchísimas gracias por cedernos tu tarde y compartir. Bueno, de nada, un gusto y saludos a todos de nuevo. Y muchas gracias a todos ustedes, gracias Juli, gracias Andrés, nuestro prosecretario de Extensión que hizo posible este contacto con Juan. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en una tarde más. La charla queda grabada para que la puedan disfrutar todas las veces que quieran. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho y gracias por acompañarnos. Chao, Juan. Chao.